Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que van a ver esta transmisión. Que sea el Señor con cada uno de vosotros. Me siento alegre en esta hora. Es una alegría grande que llena mi corazón. Poder participar, poder anunciar, poder predicar en esta hora la palabra del Señor. Es un honor tan grande para mí participar y poder hablar del Señor. Le saluda su servidor, hermano Arístide, para la honra y la gloria del Señor. Estamos trabajando en la obra del Señor. Estamos participando siempre en las predicaciones. Estamos siempre en la obra de Dios, buscando las almas que aún han de ser salvas. Bendito sea el Señor. Es una alegría para mí poder en esta hora participar, poder hablar de la palabra de Dios. Porque es necesario que la palabra de Dios se predique. Es necesario que la palabra de Dios llegue a todos los lugares que aún no han llegado. Y por medio de estas transmisiones, la palabra del Señor va a llegar a lugares que aún no se ha predicado. Bendito sea el Señor. Para eso, hermanos, quiero compartir unos versículos de la palabra del Señor que se encuentran en San Juan 8, verso 31. Y leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la palabra dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, y seréis verdaderamente mi discípulo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Qué linda esta palabra. Que cuando conocemos al Señor, cuando conocemos a Cristo, la palabra de Dios nos hace libre, nos quita esa venda que un día teníamos, que un día tenía cegada nuestra vista espiritual. Mire, algo que me llama la atención, que es tan especial, que Dios es tan grande en misericordia, que aún el Señor tiene abiertas las puertas y está llamando al ser humano. Aún la puerta no se ha cerrado. Cristo viene pronto y está a las puertas. Está llamando. Cristo está llamando a cada uno de ustedes que van a estar viendo este video en este momento. Porque, hermanos, el Señor aún tiene almas que han de ser salvas, y aún el Señor es tan grande en su misericordia que aún te ha dado a ti, amigo y hermano, la oportunidad de que puedas este día echar manos a la obra del Señor. Tienes que este día decirle: sí, Señor, este día yo me entrego a ti como mi único y suficiente Salvador. El Señor todavía está llamando a la humanidad. Amigo y hermano, la puerta aún no se ha cerrado. La puerta aún está abierta para todo aquel que quiera venir al camino del Señor. Bendito sea el Señor. Mire cómo dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bendito Dios. La verdad de Dios es la que los liberta. La verdad de Dios es la que los da la vida. La verdad de Dios es la que los mantiene hasta este momento en pie. Me siento contento con el Señor, porque el Señor, en cierto tiempo, estando descarriado, estando perdido en el mundo, Dios tiene misericordia de mí y me alcanzó. No es porque yo haya querido, sino porque Dios tuvo misericordia de mi vida y me llamó a su camino
Y ahora, por medio de la misericordia de Dios, yo también vengo anunciando esta palabra del Señor. Por misericordia vengo también anunciando, porque no es porque sea bueno o porque pueda hablar, porque pues muchas veces no somos los mejores elocuentes, no somos las mejores personas para poder hablar de la gracia y la misericordia de Dios. Pero a Él le ha placido, que yo esté anunciando esta palabra. Al Señor le place que yo esté este día anunciando y hablando de la verdad de Dios y la misericordia. Como dice, que si conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre. La verdad es Cristo. No hay nada mejor que el camino de Dios. No hay nada mejor que el camino de Cristo. Dios aún está llamando al hombre, está llamando al ser humano que venga a los pies de Cristo, porque solamente en Él hay salvación. Solo con Dios encontramos esa verdad. Con Cristo encontramos esa libertad, que Él nos liberta, Él nos da vida. Él los tiene hasta este momento con vida, porque Él en su misericordia está llamando al ser humano. Dios es tan bueno. Dios, no me canso de decirlo, que no entiendo qué tan grande es la misericordia de Dios. Porque el ser humano en sí, el ser humano no es bueno. El ser humano de nacimiento es de corazón duro. Porque el ser humano lo que quiere prácticamente son placeres de esta vida. El ser humano lo que quiere es lo que este mundo tiene, pero todo lo que este mundo tiene es perecedero. Todo se termina, todo se acaba, en cualquier momento se va a acabar. Es placeres momentáneos, pero la vida que Cristo ofrece es vida y vida eterna. Eso es lo bueno, eso es lo maravilloso, que el Señor no ofrece algo perecedero. Dios ofrece algo eterno, algo que esto es para siempre. La vida que Cristo ofrece es una vida eterna. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros conocemos la verdad. Nosotros, cuando venimos por primera vez al Señor, nosotros tenemos una venda que los tiene cegados. Que por medio de la palabra de Dios, esa venda es quitada. Porque venimos ciegos. En el mundo hemos andado ciegos. Hemos andado perdidos, sin esperanza alguna. Pero Cristo, a través de su palabra, nos quita esa venda. Y cuando estamos en Él, nosotros podemos ver en el error que estábamos, podemos ver en el momento que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Podemos contemplar y podemos decir que estábamos perdidos. Podemos decir que en el mundo estábamos prácticamente sin esperanza alguna. Pero Dios en este momento está llamando al ser humano. Por medio de esta palabra, tú, amigo, que vas a escuchar esta transmisión en este momento, déjame decirte que Cristo te ama y Cristo quiere darte vida y vida en abundancia. Los placeres de este mundo son placeres que se acaban. Los vicios son placeres que tal vez el hombre los puede ver como placeres. El hombre que no conoce a Dios ve estas cosas como placeres. Pero en realidad, donde son los vicios, son algo que destruyen la vida del ser humano. Entonces, pero el hombre que está encadenado, que aún no ha sido libre, ve estas cosas como placeres de la vida. Pero en realidad no son placeres. En realidad es algo que tarde o temprano te va a destruir. Va a destruir tu organismo,
va a destruir tu vida, tu familia y te va a llevar a la perdición. Pero lo que Cristo ofrece es algo tan especial, es algo tan grande que no tiene comparación. Es algo que, que es tan maravilloso. Estar en los pies de Cristo, estar en el camino del Señor. No hay nada mejor que el camino de Dios. Sabemos que los tiempos son tiempos finales. Sabemos que ya la puerta está casi para cerrarse, pero aún hay un tiempo pequeño que Dios está llamando en estos momentos. Está tocando la puerta. Está tocando tu puerta hoy mismo, amigo. Está tocando hoy mismo tu corazón. Está tocando hoy mismo tú que tal vez te encuentras bajo los vicios. Te encuentras atado por el alcohol. Te encuentras atado por no sé qué cosas, qué ataduras te tienen. Pero déjame decirte que Cristo puede libertarte. Déjame decirte que Cristo puede este día liberarte. Cristo puede romper las cadenas. Cristo puede quitarte esas ataduras que te han tenido atados por durante décadas, durante tiempo, que el hombre vicioso prácticamente, ni aunque esté en los alcohólicos anónimos, ni aunque esté con los mejores médicos, no puede dejar los vicios. Pero con Cristo sí se puede. Cristo cambia al ser humano. Porque como dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mire qué palabras más hermosas, qué palabras impactantes, que dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Es necesario permanecer en la palabra del Señor. Es necesario permanecer dentro de ese redil tan hermoso, tan especial, para pertenecer a sus discípulos. Bendito sea el Señor. Y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La única verdad que podemos conocer es Cristo. Fuera de Él no hay nada. Fuera de Él no existe nada más. Yo en cierta ocasión, en ciertos tiempos, probé también cosas del mundo, probé lo que había afuera, pero en realidad me di cuenta que todo esto es pasajero. Las fiestas son pasajeras. Los placeres de la vida son pasajeros. Cuando estás en el momento, tal vez lo podemos llamar disfrutando de los placeres, pero cuando pasa todo esto, cuando termina todo esto, vuelve el vacío a tu vida, vuelve el vacío a tu corazón. Y ese vacío solamente Cristo lo puede llenar. Y cuando Dios llena, no hay nada que pueda hacer que pueda retroceder. Cuando Dios cambia verdaderamente el corazón del hombre. No importa qué corazón tan duro sea, pero Dios cambia al ser humano. Dios es bueno y grande en misericordia. Y Él nos libertó. Un día éramos esclavos del pecado. Un día éramos prácticamente esclavos de aquello que nos hacía mal. Pero Dios le plació y Él nos dio la libertad. Él nos ha libertado. Bendito sea el Señor. Dios nos liberó de la esclavitud, de las cadenas que estaban atando nuestra vida. Bendito sea el Señor. Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús les respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Mire qué bonito. Ahí está la clave. Le está diciendo el Señor
a los discípulos que el que hace pecado, esclavo del pecado es. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, no crea, amado amigo, amado hermano, que nosotros venimos, cuando en la primera vez que nos convertimos al Señor, venimos nosotros llenos de pecado, venimos llenos de atadura, pero el momento que recibimos a Dios, ese día, Dios quita las ataduras que te están atando, quita todo lo que te está agobiando. Déjame decirte que tal vez ese día ya se te van a ir los deseos del mundo. No, es una lucha a través del tiempo. Vamos aprendiendo, vamos conociendo, vamos dejando todo aquello que nos está atando, todo aquello que nos está esclavizando a lo malo. Porque dice, como dice, que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Mire qué tremendo. Entonces, amigo y hermano que me está viendo en esta hora, porque en estos tiempos el evangelio se está agarrando tan suave. El evangelio se está acomodando a, a la forma que nosotros lo podamos llevar. Es tan tremendo. Pero el Señor lo está diciendo en el 34 de Juan 8:34. Jesús les responde, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Bendito sea el Señor. Qué tremendo. Qué tremendo. El Señor lo dijo claro. El Señor Jesús lo dijo claro en su palabra. Que dice que el que comete pecado es esclavo del pecado. Así es que si tú todavía cometes pecado, eres esclavo del pecado. Y Dios no te ha libertado. Dios no ha rompido esas cadenas verdaderamente. No has conocido a Dios. No has guardado la palabra del Señor. Mire qué tremendo es esto. Porque si cometes pecado, aún eres esclavo del pecado. Mire qué tremendo. El Señor lo está diciendo, verdaderamente lo está diciendo, que si cometes pecado, eres esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa. Mire qué tremendo. Dice para siempre. El hijo sí queda. Bendito sea el Señor. Mire, es tan maravilloso que el Señor lo está diciendo claramente. Que si nosotros somos aún, porque esto va también para los hermanos que están dentro de la iglesia, pero porque en las iglesias hay de todo. Déjame decirle que en la iglesia también hay, no crean que todos los que están dentro de la iglesia no son bombardeados por el enemigo, porque el enemigo lo que quiere es ver derrotado al pueblo de Dios, porque el enemigo sabe que ya le queda poco tiempo y se va a acabar. El enemigo va a ser vuelto nuevamente tras las rejas, va a ser echado al infierno y no quiere irse solo. El enemigo no quiere irse solamente él, quiere llevarse a muchos, aún de los que están convertidos dentro de las iglesias. Porque tú puedes decir que en la iglesia solamente hay personas que no van a cometer errores, claro que sí. Dentro de la iglesia muchas veces hay algunos que no han conocido verdaderamente al Señor, que no han prácticamente sido liberados. Pero por eso dice el Señor en el 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si conocemos a Cristo verdaderamente, vamos a ser libertados. Si conocemos a Cristo verdaderamente, vamos a ser liberados del pecado y ya no vamos a cometer pecado. No puede haber un hermano que esté cometiendo pecado y haya sido liberado. Bendito sea el Señor. Porque entonces no ha conocido a Dios. Entonces no ha sido liberado y aún
es esclavo del pecado. Pero en esta hora Dios está llamando. En esta hora el Señor está tocando tu corazón. Está abriendo a algo que tal vez en tu corazón no había, estaba cerrado. Está abriendo esa venda que estaba vendando tus ojos. Porque cuando estamos en el mundo, hay una venda que tapa los ojos, algo que los tiene cegados. Pero con Cristo somos libres. Con Cristo somos libertados y somos más que vencedores. Como dice el texto, que todo lo podemos con Cristo, que lo fortalece. Bendito sea el Señor. No podemos decir no puedo. No podemos decir no voy a poder porque soy muy pecador. Yo en un tiempo fui pecador. En un tiempo hice lo malo también. Pero Dios en su misericordia alcanza mi vida. Es un gran testimonio de mi persona que pues siendo conocedor de la palabra, siendo criado en el Evangelio, me descarrié, siendo conocedor de la palabra, nací en el Evangelio y mis padres me enseñaron el camino, pero prácticamente pequeño uno no quiere nada. Pero con el tiempo el Señor te llama, el Señor te hace volver a los caminos y me siento tan alegre y me llena de gozo, me regocijo tan grande porque el Señor ha tenido misericordia de mí y me tiene en el camino de Él. Porque el Señor prácticamente aún le ha placido y aún quiere que yo esté en este lugar anunciando la palabra del Señor. Porque muchos no tienen la oportunidad. Muchos son cortados. Muchos, aleluya, no tienen la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Por gracia y su misericordia, el Señor nos ha llamado. Por gracia, el Señor nos ha llamado al camino. Entonces, porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios, de aquel que Dios tiene misericordia. Porque muchos quieren, como dice la palabra de Dios, que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Pero tú que me estás viendo por medio de este video, tú eres escogido de Dios. Porque si tú estás escuchando esta palabra en esta hora, es porque tú eres escogido de Dios. Y Dios quiere que tú vuelvas al camino. Si tú has sido cristiano y te has alejado de Él, puedes pedirle perdón a Dios y puedes buscar a Dios nuevamente. No es tarde para empezar, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas cometido. Si le pides perdón a Dios de corazón, Dios te perdona y Dios puede darte una nueva oportunidad. Tu amigo que dices que tal vez estás en los vicios, que tal vez estás en las drogas, déjame decirte que en ese mundo de los vicios, en ese mundo de las drogas, no te espera nada bueno. En los vicios no espera nada bueno, solo espera desgracia, pobrezas y calamidades. Pero con Cristo, no te voy a decir que todo va a ser color de rosa. No te voy a decir que no van a haber momentos que se pasan tribulaciones. Pero con Cristo es más fácil. Con Cristo es más fácil poder pasar las tribulaciones, las pruebas que van a llegar a nuestra vida. Porque en el mundo, también en el mundo se viven dificultades. Se viven golpes que la vida te da y uno a veces no aprende. Uno a veces dice, no, es mala suerte, así me tocó a mí, el destino. Pero muchas veces son experiencias, son golpes que la vida da para que, o muchas veces Dios tal vez por medio de eso está llamando para que tú vuelvas al camino de Él. Porque muchas veces nos alejamos de Dios. Siendo cristianos, nos alejamos del camino. Siendo conocedores de la palabra de Dios, nos alejamos y nos vamos tras el mundo nuevamente. Pero que Dios nos ayude.
Que Dios nos ayude y nos mantenga firmes en todo momento. Pero en esta hora, en este momento, yo lo que quiero decirte es que mientras hay vida, tienes una esperanza de volver a Dios. Mientras tienes vida, tienes esperanza de poder volver al camino de Jehová. Porque Dios está llamando. Dios hasta este momento está con las puertas abiertas, llamando al hombre para que vengas al redil. Bendito Dios, porque dice que Jesús es la luz del mundo. Y cuando estás en Cristo, no hay tinieblas. Cuando estás en Cristo, no estás en oscuridad. Pero sin Cristo, déjame decirte que estás perdido. Déjame decirte que sin Cristo no eres nada. Se oye fea la palabra, pero el que está sin Cristo va a camino a la perdición. Pero con Cristo, pues, vamos a alcanzar la vida eterna. Porque Él lo es todo para el ser humano. Cristo es la respuesta a todos los problemas. Mire, muchas veces hasta el mundo, cuando tiene problemas de enfermedades, cuando están pasando por momentos difíciles en los hospitales, muchas veces aún la gente que no es cristiana, es conocedora o tal vez han oído de Cristo, ellos dicen, ayúdenme a orar, dicen, ayúdenme a orar, que sea Dios, que me saque con bien, tal vez de una cirugía, tal vez de algún proceso, de una enfermedad grande. Piden oración, pero sabemos que el único que puede ayudar es Cristo. Es el único que los puede dar la salida a los problemas, a las enfermedades. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, hizo grandes milagros, hizo grandes prodigios. Es una bendición tan grande que el Señor hizo en esta tierra. Y pues los discípulos tuvieron esa gran oportunidad de poder contemplar los milagros del Señor. Pienso que es algo tan maravilloso haber caminado con el Señor Jesucristo en esta tierra, porque no hay nada, pienso que no hay nada mejor poder compartir con el Señor, oír esa sabiduría tan grande que el Señor hablaba, esa elocuencia, esa sabiduría que Él tenía en sus palabras. Pero Dios ha puesto en nosotros palabras también en nuestra boca. Cuando conocemos a Dios, el Señor a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, Él va llenando de palabras nuestra boca. Entonces, y para poder también hablarle a las almas, para poder hablarles con amor, con ternura, sabemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Sabemos que Dios está a las puertas y sabemos que Él está llamando todavía. Amigo, el Señor te llama, el Señor te está diciendo, vuelve a mí. Esta hora Él te está diciendo, yo te amo, vuelve al camino, como el hijo pródigo, vuelve que te estoy esperando todavía. Porque Él no ha cerrado la puerta, porque vendrá momento que las puertas se van a cerrar. Vendrá momento que ya no va a haber oportunidad, que ya los cristianos se van a ir y ya no va a haber momento de arrepentirse. Así es que déjame decirte que en este momento todavía hay tiempo, porque tú estás vivo. El mañana no sabemos si vas a estar vivo. Mañana no sabemos si todavía vas a tener la salud para poder decir hoy sí quiero. Déjame decirte que este es el día. Este es el día que tú puedes echar manos a la vida eterna. Puedes congregarte, puedes buscar una iglesia, puedes enmendar tu pasado, si tu pasado ha sido oscuro, si tal vez has sido una persona que ha cometido errores, que ha hecho cosas, podemos decir, malas, pero con Dios todavía hay esperanza, con Cristo hay esperanza. Dios perdona cuando los arrepentimos de corazón, cuando verdaderamente nos entregamos y le decimos, Señor, perdóname, fui débil, cometí ciertas cosas, y Dios te perdona. Dios te perdona cuando de corazón
nos entregamos a Él, cuando de corazón nos abrimos y depositamos nuestras cargas en el Señor. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Que si conocemos la palabra del Señor, ya tenemos ese sello en nosotros, que somos sellados por medio del Espíritu Santo. Entonces, si sabemos que el Señor viene pronto a esta tierra, y si no estamos bien con el Señor, si no estamos con el Señor, que nosotros aún no estamos bien espiritualmente, lamentablemente pues nos vamos a quedar, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque aún muchas veces en la iglesia, muchas personas que pues nomás están yendo y no están obedeciendo la palabra de Dios. No estamos obedeciendo la palabra, no estamos haciendo lo verdaderamente correcto, porque hemos agarrado el evangelio a lo fácil, hemos agarrado el evangelio como más nos convenga. Pero en esta hora pues tenemos esperanza. Dice la palabra de Dios que mientras el hombre tiene vida, tiene una esperanza de poder arrepentirse, de poder volver al camino de nuestro Señor. Ha sido un gusto y un honor para mí poder hablar. El tiempo pasa rápido, no se detiene, pasa demasiado rápido. Pero déjame decirte, por lo menos dejarte una palabra en esta hora. Y déjame decirte, amigo, que tú tal vez estás pasando por dificultades, estás pasando por vicios, estás pasando por problemas con tu familia, por diversos problemas que pueden haber, no lo sé, Dios lo sabe. Déjame decirte que no esperes más. Cristo te está dando una oportunidad. Te está dando una oportunidad para que tú vuelvas a Él, amigo o amada hermana o amiga que van a ver este video. Dios te está dando una oportunidad. Dios te está llamando. Dios no quiere que tú te pierdas. Tú no has nacido para ser condenada. Tú no has nacido para ser pecador. Si tú has nacido para un propósito. Tú naciste para salvación. Tú naciste para servir a Dios, para adorar al Señor. No has nacido para sufrir en este mundo. Así es que tú puedes decirle a Dios que Dios te dé la sabiduría y la fuerza para poder buscar a Cristo, para poder buscar al Señor. Porque Dios es bueno. Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que todos corran a un arrepentimiento. Así como me llamó un día a mí, Dios también te está llamando por medio de este mensaje, tal vez no elocuentemente, pero Dios, por medio de este video, el Señor te está llamando. Te está diciendo que vengas a Él. Te está diciendo que vuelvas al camino del Señor. Así es que, amado amigo, tú que estás viendo este video, busca una iglesia. Busca donde congregarte. Busca donde puedas oír palabra de Dios. Porque en estos tiempos hay de varias dominaciones de iglesia. No voy a hablar mal de ninguna iglesia, sino que cada quien como conoce, como ha aprendido. Pero es bueno que buscaras una iglesia donde te hablen una palabra verdadera, donde te hablen de una sana doctrina que te lleva hacia el cielo. Porque ahora pues hay de muchas formas, la gente agarra el evangelio de muchas formas, pero lo importante que se predique la palabra del Señor. Porque el hombre puede mentir, pero esta palabra no miente. Esta palabra es verdadera, como lo decía el versículo.